Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presenta. Vamos con Juan Musi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Y bueno, lo que está pasando justamente, no solamente en México, lo platicamos ahorita fuera del aire, Juan y yo, no solamente lo que está pasando aquí en México en cuanto a la volatilidad, la presión que está existiendo en cuanto a el peso frente al dólar, sino también a nivel mundial, porque es una situación que se ve como un efecto pues dominó, podríamos decirlo así, lo que sucede en Grecia, lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en toda esta zona euro, pero también en México, pues es un reflejo de lo que está en esta incertidumbre. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, qué gusto. Al contrario, muchas ¿No? gracias. Qué bueno que nos acompañas. Claro que sí, encantado. Oye, ¿cómo ves el siempre. panorama? Está complicado. Fíjate, yo ya estaba viendo ya las fotos de lo que sucede en Grecia, Sí. en este asunto de los jubilados que están desesperados por el corralito, Sí. que están pidiendo su dinero desesperadamente. Ayer yo leía por ahí algunas columnas y algunas mesas que se hacían en torno a la situación del dólar y decían, Sí. bueno, es que si el dólar llega a los 17, esto será catastrófico para México. Sí. Pero, pues de alguna manera, también hoy amaneció un poco ya más abajo, arriba de Menos los 16 presionado, pesos, 16.5 más o menos. Entonces, bueno, ¿qué estamos esperando para los próximos meses, para las próximas semanas ya más Claro, bien, ¿no? claro. Se acomoda, se baja. Mira, te cuento, yo creo que lo que estamos viendo ahorita tiene muchísimo que ver con Grecia, porque es evidentemente el tema, a 8 columnas, es el encabezado prácticamente en todos los noticieros, no solo en México, pero a nivel global. No es común ver a un gobierno no pagar, no es común ver que llegue una fecha de pago, una fecha límite y que no cumpla. De hecho, entraría en una categoría de muy pocos Grecia con esto, ¿no? Me vienen a la mente, por ejemplo, países como Zimbabue, como Argentina, también ya presentó un evento de default. Ciertos países africanos como Senegal. O sea, no son muchos los países que han llegado a tener un evento de no pago. Ahora, estos ejemplos que te daba yo al principio son países que no pagaron. Grecia no está en la postura de no pago y punto. Grecia está en la postura de no tengo para pagar ahorita, pero voy a seguir tratando de trabajar para tener una solución, y por eso es que todavía no ha sido mucho más dañino el efecto dominó de todo este evento no pago griego. Creo que el fin de semana el referéndum es muy importante, porque evidentemente ahí se va a ver si sí o si no la población quiere continuar en la zona del euro. Definitivamente se tiene que ver voluntad por parte de Grecia. Ahorita comentabas sobre los pensionados. Mira, los pensionados ahorita se quejan porque no pueden sacar más de X cantidad de euros, 60 euros al día, ¿no? Pero los pensionados no se han dado cuenta, o quizás no quieren poner nada sobre la mesa, porque son los pensionados más afortunados de toda la zona del euro. Las pensiones griegas son más altas que incluso las alemanas. La edad de retiro de los griegos es mucho más joven que la edad de retiro de los alemanes. Y uso como ejemplo Alemania porque es el extremo de la disciplina fiscal, el extremo de las finanzas públicas sanas, el extremo para bien en todo, ¿no? Pues es increíble que en el sistema griego existan mejores condiciones que incluso en el propio sistema alemán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere ver la Unión Europea? Pues cierta voluntad de pago de parte de los griegos, y esto exige sacrificio. ¿Qué quieren ver? Pues quieren ver a unos griegos adoptando medidas de austeridad, apretándose el cinturón, y que presenten un plan creíble de pago. ¿Sería lo más fácil expulsar a Grecia? Sí, la verdad es que eso sería lo más fácil. El gran problema es, y no tiene nada que ver con el tamaño de la economía griega, porque de verdad es insignificante en la zona del euro. El gran problema es, si tú hoy le abres la puerta a Grecia, podría pedirte también salida a Portugal, y podría también pedirte salida a España. Y es el principio del fin de la unión monetaria y de la unión como tal, de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando es un estira y afloja. Por un lado, un gobierno de extrema izquierda, que es el que encabeza hoy Alexis Tsipras, que con promesas de campaña vendió que no iban a aceptar las imposiciones de la Troika o de esta Unión Europea, que les quiere imponer medidas de austeridad lógicas, digo, además no tienen dinero. Y por el otro lado, pues que la Unión, encabezada por los propios alemanes, quieren ver esfuerzos creíbles y voluntad de pago de parte de los griegos. Los alemanes, yo estoy seguro que si por ellos fuera los expulsarían, pero les da pavor
insisto en que el precedente que se siente aquí pudiera ser el principio del fin de la Unión. Entonces, Grecia se va a ir, Grecia no tiene para pagar, Grecia tarde o temprano va a ser expulsada de la Unión Europea, pero creo que la Unión Europea tiene claro que el momento más propicio para expulsarla no es ahorita. Es en un momento en el que la propia Unión esté también transitando por mejores condiciones económicas, que tenga menos desempleo, que tenga menos problemas económicos, que tenga una economía y un Producto Interno Bruto creciendo a mucho mejor ritmo, y entonces podrías expulsar a Grecia sin el riesgo de que otros quieran seguir a Grecia, ¿no? Creo que ahí está el verdadero tema y el verdadero temor de los mercados. Los mercados ya saben que es impagable la deuda griega, ya cuantificaron cuánto es la deuda griega y está asumida esa pérdida. Es más el tema de fondo, ¿no? Ahora, tú dices algo aquí importante, dices una cuestión, que se vea, quieren ver que Grecia realmente tenga intención de pagar, de hacerlo. Sin embargo, parecería que Grecia no tiene la más mínima intención, por lo menos el nuevo gobierno políticamente no lo dijo, no, o sea, ahorita no. A lo mejor ya con las circunstancias que está viendo, podría de alguna manera visualizar en tener esta intención, pero que no lo va a hacer. Ahora, por otro lado, otro de los países que también está sufriendo demasiado, y lo decías tú, es España, por ejemplo, o Portugal. Entonces, ¿qué va a pasar si efectivamente este asunto en el cual van a expulsar a Grecia en algún momento porque no tiene para pagar, porque ya no es funcional, porque operativamente es una carga muy difícil tener a Grecia allí? Pero ¿qué pasa si entonces España y Portugal ven esta oportunidad desde hace muchos años también, que lo están viendo, diciendo, ¿sabes qué? Pues si ya lo hizo Grecia, yo también quiero hacerlo. Porque finalmente no pueden sostener una economía como la de España contra la de Alemania, por ejemplo. No, además tocas un punto neurálgico, o sea, es bien distinto prestarle a España, incluso a Portugal, que a Grecia. ¿Por qué? Porque la economía griega vive del turismo y la economía formal griega básicamente son empleados del servicio público, o sea, la burocracia. Entonces, ¿qué pasa con el dinero que le prestas a Grecia? Se va a pagar nóminas, se va a pagar pensiones, se va a pagar seguros de desempleo. Y 2 meses o 3 meses después ese dinero ya se gastó, claro, ya no está. Y ya no existe. ¿Qué pasa si le prestas a España, que tiene una industria pequeña, mediana, grande, que tiene infraestructura, que tiene una economía en movimiento? Ese dinero que le prestas entra a reactivar, es como una especie de un crédito a una empresa que necesita capital de trabajo. Pero si yo te pido prestado para pagar la nómina, utilizando ese ejemplo, pues lo más probable es que en 2 meses te vuelva a pedir porque otra vez no tengo para pagar la nómina. Distinto a si te pido para financiar mis pasivos que estoy produciendo con maquinaria, con activos productivos, etcétera. Es el caso de España y Portugal. Mencionas algo importantísimo. Si España y Portugal levantan el brazo también, pues se vuelve caótico. Y entonces ese escenario sí me preocupa. Por eso creo que a Grecia ahorita no la van a dejar salir, y están teniendo mucho cuidado con España porque España tiene elecciones presidenciales en noviembre, y en España en noviembre pudiera ganar también la extrema izquierda y pudiera repetirse el fenómeno que se está viviendo hoy Grecia, con un primer ministro de extrema izquierda. Entonces esa es la parte delicada, ¿no? Esa es la parte delicada. Más que el quebranto per se, más que el no pago griego, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con lo que sucede en la Reserva Federal? También creo que es así un hecho que se está haciendo temblar ahorita los mercados, ¿no? Por supuesto. Digo, en el mercado cambiario. Mira, el tipo de cambio lo estamos viendo un poquito más caro por el tema Grecia, pero que no se nos olvide que el tipo de cambio hoy es víctima, ¿no? No solo el peso, pero todas las monedas frente al dólar somos víctimas de este proceso de alza de tasas en Estados Unidos que tarde o temprano empezará, creo, desde nuestra perspectiva en Somoza Musi, empezará en septiembre. Hoy sale el dato del empleo en Estados Unidos, ya salió de hecho, y volvió a salir un dato bueno, te diría yo, por arriba de 220,000 empleos creados en el mes de junio. Entonces, ¿qué es lo que tiene al dólar fuerte y a las demás monedas devaluadas? Fundamentalmente eso, la presión de que en Estados Unidos las tasas van a incrementar. Entonces mucho dinero que había salido de Estados Unidos para invertirse en el mundo se está regresando a Estados Unidos. Esa es la razón de fondo y fuerte para hoy tener un tipo de cambio en su cotización interbancaria en 15.65 está en este momento. A veces hablamos en los medios del tipo de cambio llegó a 16 o a 16.20. Ese es el de ventanilla,
y ese tiene un diferencial enorme, es decir, los bancos le ganan una muy buena lana a ese diferencial. Claro. Cuando hablamos del valor del tipo de cambio hay que hablar del valor interbancario, y ese ahorita está en 15.65. Tiene dos ingredientes: la Reserva Federal, que va a subir tasas pronto, sobre todo, yo te diría que eso pesa un 95%, y el otro 5% es el nerviosismo que hay en torno a Grecia. Entonces, en esto que me dices, ¿qué podemos esperar en torno al tipo de cambio, por lo menos para lo que es, pues ya cerramos el primer semestre del año? Sí. Entonces, ¿qué esperamos para el segundo semestre? Te voy a decir, a nosotros sí nos gusta hacer estimaciones y ahora sí que publicarlas, darlas a conocer. Por ejemplo, nosotros en los portafolios de inversión lo que hacemos es, cuando el tipo de cambio baja de 15.20 o está sobre 15.20, compramos dólares y acumulamos dólares para nuestros portafolios, para nuestros clientes. Cada que se sube por arriba de 15.50, es imposible ganarte siempre el último centavo, ¿no? Vender en el punto más caro. Arriba de 15.50 para nosotros es venta. Ojo, si tienes que comprar dólares porque no te queda de otra, pues los tienes que pagar hoy a 15.65. Si no tienes que comprar dólares hoy, desde nuestro punto de vista está muy caro. Valdría la pena esperar. ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio en el corto plazo? Pues yo creo que va a estar en una banda entre 15.20 y 15.75. Pudiera llegar a 16 cuando la Reserva Federal aumente las tasas, pero si llega a 16, acuérdense que se los dije aquí, es momento de vender dólares, no de comprarlos, Okay. ¿no? Creo que en el 2016 podemos ver una relación peso-dólar mucho más competitiva, más hacia los 14.80, 14.70. O sea, estamos viviendo quizás ahorita lo peor. Y creo también que en el 2017, con la entrada en vigor de la reforma energética, y que eso nos convierta en receptores de mucha inversión, de mucho flujo, incluso podríamos volver a tener un tipo de cambio por debajo de 14 pesos hasta el 2017. Entonces, creo que va a venir apreciándose el peso en adelante, pero en el corto plazo, sin duda va a estar en estos niveles. Vamos a ver un tipo de cambio caro. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que estos recortes en la expectativa de crecimiento del país, ¿no? De repente que piensen, híjole, es que ya no estamos sobre el 3.5, estamos sobre el 3, después 2.8, y entonces que de alguna manera eso me llama la atención, porque de alguna manera creo que la inversión, los inversionistas extranjeros están viendo una situación dudosa de lo que puede pasar en México. Estamos ahorita un poco mejor, digamos, y en una situación entre comillas privilegiada con respecto a países similares a nosotros, concretamente economías emergentes o por ejemplo América Latina. Somos de los países que más crece en ese contexto. Esto no debería de tenernos contentos ni conformarnos, pero también, para ponerlo en el contexto actual, la economía global también ha venido reduciendo sus predicciones de crecimiento. China crecía al 14%, hoy crece al 7%, ¿no? Nomás para darnos una idea. La India crecía al 9%, hoy crece al 5%, o sea, están creciendo casi a la mitad. México, para sacar de la pobreza a los 50 millones de mexicanos que hay, tendría que crecer consistentemente y constantemente arriba del 4,5-5%. Por eso es que crecer este año al 2.5 es malo, es mediocre. Vamos a crecer este año al 2.5 y la buena noticia es que deberíamos de crecer arriba del 3% el año entrante, fundamentalmente jalados por Estados Unidos, no por ninguna razón interna. Ojalá y nos imagináramos razones y tuviéramos ideas creativas para que internamente pudiéramos crecer un poco más. Hoy estamos muy atados a lo que crezca Estados Unidos. La buena noticia es que Estados Unidos el año entrante va a crecer más. Y en el 2017 definitivamente sí pudiéramos crecer arriba de 3.5%, producto de nuevo de la llegada de capital extranjero de manera muy importante, porque va a haber 244 pozos de petróleo que se van a licitar, porque va a haber muchas oportunidades para generar electricidad, ya sea eólica, hidráulica, eléctrica, y además pues todo el tema del gas, ¿no? O sea, la reforma energética en su conjunto nos debe de poder empezar a partir del 2017 a generar un punto y medio por arriba del Producto Interno Bruto actual. Bien, gracias Juan. ¿Dónde te pueden localizar? Como ¿Quién siempre, quiere invertir? Oye, invertir su dinero. Rápidamente te cuento, seguimos muy consistentes con los rendimientos, nuestros 3 diferentes perfiles, el conservador, moderado y agresivo, con rendimientos de 6, 8 y casi 10% respectivamente.
¿Por qué? Porque hemos privilegiado y invertido en donde creemos que hay más oportunidades. Ahorita te comentaba, por ejemplo, no es así en México, pero sí en las bolsas en Estados Unidos, sí en las bolsas en Europa y en algunos países de Asia. Obviamente todo esto lo hacemos invirtiendo desde aquí, desde México, y nos pueden localizar en el 1100 1586, del interior de la República 01800 890 3834, y como siempre pues la invitación a que nos sigan por el Twitter como medio de consulta, como medio de información financiera. Estamos ahí constantemente pegados, Manuel Somoza y yo, un servidor, personalmente contestando dudas, inquietudes relacionadas con este ámbito económico y financiero en @CI Somoza Musi. @CI Somoza Musi. Gracias, Juan. Como siempre, un placer, gracias a ti. Gracias, Juan Musi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Vamos a la pausa, regresamos en ¿Qué tal, Fernanda? No te vayas. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presentó.